Muy buenas tardes a todos, todas, todes. Vamos a iniciar el acto público de defensa de tesis de la postulante Ninon Michelle Rivera, titulada Los engranajes de impresiones de la Guerra del Chaco, un opúsculo entre rotativas, anarquía y vanguardias. Quiero saludar en primer lugar la presencia de la doctora Mónica Velázquez Guzmán, que es tribunal de la tesis, también al magíster Alan Castro Riveros y por supuesto a Ninon Michelle Rivera, que está aquí presente para la defensa. Vamos a iniciar en primer lugar con la lectura del informe del tutor, que en este caso soy yo, Omar Rocha Velasco. Luego vamos a pasar a la exposición de Ninon, que va a durar alrededor de 30 a 40 minutos, y posteriormente vamos a pasar a las preguntas del tribunal y del público, si es que hubiere, ¿no? Entonces, esa va a ser la dinámica que vamos a adoptar. Empiezo entonces, voy a leer el informe que tengo como tutor. Es un informe dirigido al tribunal, ¿no? Distinguido tribunal. En este informe doy a conocer las razones por las que considero que la tesis Los engranajes en impresiones de la Guerra del Chaco, un opúsculo entre rotativas, anarquía y vanguardias de la postulante Ninon Michelle Rivera, está lista para la defensa. Se trata de un trabajo de investigación sólido, bien escrito y que cumple los estándares de una tesis de licenciatura en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UMSA. La monografía es una exploración sobre el conjunto de anotaciones llamadas Impresiones de la Guerra del Chaco, de la escritora orureña Laura Villanueva, más conocida como Hilda Mundi, y publicadas dentro del libro Cosas de Fondo en 1989. La obra de Mundi ha sido últimamente visitada luego de un tiempo de silencio y casi invisibilidad. El sesgo por el que Ninon Michelle se acerca a ella es novedoso y contribuye a profundizar los sentidos que produce esta importante escritora. Aunque la tesis se centra en impresiones de la Guerra del Chaco, se tiene presente toda la obra, desde los primeros textos publicados en 1934 hasta los últimos publicados en los años 70. Asimismo, se tienen en cuenta y se establece un diálogo con estudiosos como Rocío Zavala, Rodolfo Ortiz, Virginia Ayllón, Ana Rebeca Prada, Eduardo Mitre y Emma Villazón. En ninguno de los estudios ni reediciones se toma a impresiones de la Guerra del Chaco como un texto autónomo, sino más bien integrado a otros textos. Ese detalle es el primer paso del aporte de Ninon Michelle. Considerar a este texto como un opúsculo, siguiendo una indicación de Blanca Vitúchter, también es parte del aporte y está debidamente sustentado. En concreto, lo que hace Ninon Michelle es estudiar impresiones de la Guerra del Chaco, desentrañando los engranajes periodísticos de su escritura y analizando su particular militancia anarquista y vanguardista, como ella misma afirma. Para ello, realiza un acercamiento al contexto de escritura, es decir, a la guerra y a la ciudad moderna. Cito un fragmento de la tesis. Si por la guerra empezó su camino por las letras, la ciudad le proveyó de rotativas modernas, donde solo empezó su carrera periodística y literaria. Así, en ese orden, que era lo común en la época, sino también donde se convirtió en una lectora empedernida y consumidora de revistas y periódicos. Señalo algunos aspectos destacables de la tesis. Lo que hace Ninon Michelle es mostrarnos el paso de Mundi por las redacciones orureñas. Es decir, habla de la intervención de las mujeres en la esfera pública, en el periodismo, un oficio que les permitió hablar de literatura y hablar de otros ámbitos, es decir, introducir sus problemáticas privadas en el ámbito público. También otro aspecto destacable es mostrar cómo para los inicios del siglo XX aparecieron los primeros círculos femeninos
responsables de publicaciones, revistas, periódicos y hojas volantes. Una tradición que viene del siglo XIX con revistas en las que intervenían también mujeres. Por otro lado, se habla de la posición combativa de Hilda Mundi. Se podría decir que es militante de un feminismo izquierdista, como dice Ninon Michel, lo que sin duda está puesto de manifiesto en su obra. Mundi, por otro lado, se declara también intelectual y proletaria, eso entre comillas también recuperado de la tesis, una relación que concuerda con las ideas estéticas de artistas de la época, aspecto también relacionado con lo que desarrolla Ninon Michel. Por otro lado, se presenta a Hilda Mundi como partidaria o partícipe del futurismo, una primera vanguardia histórica a la que se adscribe como fuente de inspiración para armar su propio opúsculo. Esos son algunos de los aspectos que recalco en la tesis. Sin embargo, intervienen muchos otros que vale la pena seguir en su desarrollo. Ninon Michel trabajó una segunda versión de la tesis luego de recibir los comentarios del tribunal lector y respondió a cada uno de ellos por escrito dando una explicación de lo realizado. Paso a leer un fragmento de la respuesta que hizo a los comentarios de Alan Castro. Para aclarar los vínculos que unen a Hilda Mundi con la anarquía literaria, se amplió el punto 4 de la oscura maquinaria mundiana. Cabe resaltar que para hacer un acercamiento a la anarquía y a la vanguardia literaria se citaron a numerosos autores: Andrés Riesler, Clara Elida, Óscar Rodríguez, Dibarrido Rodríguez, Matei Calinescu, Sebastián Faure, entre otros. Para subsanar las repeticiones se eliminaron algunas citas, se quitaron algunos párrafos e incluso se reescribió un apartado. Es el caso de Mujeres y Feminismos durante la Guerra del Chaco, antes llamado el contradiscurso del contradiscurso. Otro ejemplo en relación a los comentarios que hiciera Mónica Velázquez. Para tratar de explicar el ensamblaje de la obra de Mundi en relación con su trabajo periodístico, en el apartado La escritora en las maquinarias, se citó y aludió a algunos textos que permiten ver el ensamblaje de los fragmentos que Hilda Mundi confecciona entre su opúsculo y el resto de la obra. Ver páginas 72 a 74. Aunque el humor es fundamental para leer a Mundi, la tesis no pretende acercarse a este tema. Sin embargo, se reflexionó sobre algunos gestos irónicos que la escritora muestra frente a ciertas mujeres, a ciertos escritores o a ciertas formas. Como se ha podido apreciar, el trabajo de Ninon Michel es riguroso, cumple con los estándares requeridos y está lista para la defensa. Es todo lo que tengo que informar. Bien, entonces ese es el texto que yo escribí como tutor y ahora pasamos a la parte de la exposición y defensa de Ninon. Entonces, adelante, Ninon, por favor. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Esta tarde, que es mi tarde de defensa, tengo el placer de hablar de Hilda Mundi, que es una escritora que, a mi parecer, me ha llenado de muchas sorpresas. Empezaré entonces hablando de Hilda Mundi. Cuando empecé mi investigación, ¿no?, hace muchos años ya, había solamente estos dos libros: Pirotecnia y Cosas de Fondo. Cosas de Fondo incluye Impresiones de la Guerra del Chaco y otros escritos. Impresiones de la Guerra del Chaco es el texto que he estudiado en esta oportunidad y ha sido, digamos, esta edición que ustedes ven en la pantalla, que es de parte de Huayna Potosí, tiene muchas erratas y muchos problemas de edición. Además, el problema, creo yo, ha sido cómo definir Impresiones de la Guerra del Chaco, porque pareciera ser un diario íntimo, pero también pareciera ser un diario de campaña, pero también una crónica, incluso fragmentos de sus periódicos.
Blanca Vitúcter habla de este texto como un opúsculo y a mí me parece pertinente porque se adecua muy bien a esta naturaleza ambigua de impresiones de la Guerra del Chaco. Después hubo una especie de efecto Dum-Dum. Aparecieron estos dos libros que son la obra compilada de Hilda Mundi. Por una parte, Obra Reunida, y por otra parte, Bambolla, Bambolla. Ambos se publicaron casi simultáneamente y abrieron un horizonte muy grande, por lo menos para mí. Me di cuenta de que el impacto de la prensa en la obra de Hilda Mundi era algo inminente y era necesario estudiar. Entonces partí de esta pregunta. ¿Qué relación existe entre los engranajes con los que Mundi construye impresiones de la Guerra del Chaco y su participación en la prensa? Para tratar de, digamos, esquematizar todo este ensamblaje, que es así como yo le llamo, y ya explicaré por qué, he dividido esta exposición, igual que mi tesis, en dos capítulos. El primer capítulo, la primera parte de mi investigación, Hilda anarquista, y la segunda, Hilda vanguardista, que está unida por un puente. Hablemos entonces de Hilda la anarquista, y para eso necesito hablar de las inmediaciones mundianas. Bueno, antes de hablar sobre impresiones de la Guerra del Chaco, sobre el trabajo de Hilda Mundi en la prensa, necesito retrasarme un poquito e irme hasta finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX, en Bolivia hay una suerte de una especie de doble revolución industrial. Por una parte está la transformación de la mano obrera, pero no, era la mano rural, que se convirtió en mano obrera por la industrialización, ¿no? Recordemos que en esa época estaba el auge del estaño, a principios del siglo XX. La segunda revolución industrial que cruza en nuestro país justo a principios del siglo XX es el desarrollo del ferrocarril, que es el hito de la electricidad, ¿no? Y obviamente está en ese mismo tiempo la creación, ¿no?, de rotativas modernas, lo que posibilitaba la gran difusión de periódicos, de folletos, ¿no? Este tiempo hay mucho de ese movimiento y Bolivia está viviendo justo en ese momento. El impacto, obviamente, de estas revoluciones industriales finalmente creó una nueva clase obrera, por una parte. Por otra parte, con los ferrocarriles llegaron nueva literatura, llegó nuevas ideologías, llegaron nuevas modas y, obviamente, con la implementación de rotativas, de imprentas de última generación en ese momento, se conformaron alrededor de eso un núcleo de artistas e intelectuales conocidos por su compromiso con las demandas sociales y las nuevas organizaciones obreras que se generaron en las ciudades. Podríamos recordar, por ejemplo, la participación de Arturo Borda, ¿no?, que era un intelectual que abrazaba, digamos, a las organizaciones obreras. Podemos hablar de Liber Forti, que viajaba a las comunidades para hablar sobre anarquía. Y, obviamente, Hilda Mundi se integra perfectamente en este grupo. Sin duda alguna, lo que movió mucho a estas agrupaciones fue la prensa. La prensa que les permitió dar un espacio, era un espacio privilegiado no solamente para la política, sino también para las ideas más literarias, más artísticas. La diferencia, por ejemplo, entre los periódicos que son socialistas y anarquistas es que los periódicos anarquistas tenían esa doble función. Por un lado, la política, ¿no?, y por otro lado, la estética. Esto es lo que antecede a la Guerra del Chaco. Para entonces, estos grupos que se habían formado anarquistas se convirtieron en un verdadero dolor de cabeza para el entonces presidente Daniel Salamanca. De hecho, se dice que una de las razones por las que se inició la guerra fue para calmar un poco los ánimos que los anarquistas habían provocado en las ciudades, habían paralizado todo el aparato productivo
Entonces se cree, ¿no?, que una de las razones por las que la guerra empezó fue justamente para acallar a estos grupos anarquistas. Y como que los primeros que fueron a la guerra como carne de cañón fueron efectivamente los anarquistas, ¿no? La guerra empezó en 1932 y lo que, digamos, está entre la guerra y la posguerra es justamente una represión contra todo lo que se publicaba. Todo lo que se publicaba tenía que pasar por el Estado. Después de la guerra del Chaco y nosotros, digamos, no victoriosos de la guerra, la represión contra todos los medios era aún mayor. Y aún así, Hilda Mundi decide escribir Tum Tum. Hilda Mundi había escrito de todo. Y Tum Tum fue realmente la gota gorda por la que fue finalmente expulsada de Oruro. Pero yo lo que quiero tomar en cuenta es en realidad cómo las mujeres fueron conquistando desde el siglo XIX espacio en la sociedad hasta llegar a esta revista. Yo pienso que esta revista representa muy bien esa confrontación cuerpo a cuerpo de la mujer, pero como de esa mujer que tiene una posición política clara y que no le importa lo que pase, ¿no? Ahora, muy bien. Quisiera referirme a un punto que es muy importante. De hecho, creo que en Hilda Mundi, o sea, con la revista Dum Dum ya queda claro que Hilda Mundi es una escritora muy de izquierda, muy anarquista, ¿no? Escribe, de hecho, un manifiesto que se llama Anarcosocialista. Pero a mí me parece importante hablar sobre los feminismos que hay, ¿no?, que hay en diálogo con Hilda Mundi. Hay por lo menos dos tipos de feminismos. Un feminismo que es, digamos, liberal, que está muy de la mano con el Estado, muy oficial. Este feminismo hablaba mucho del voto, de la educación, y por otro lado están las feministas más de izquierda, más disidentes, ¿no?, que buscaban más una reivindicación étnica, laboral, y que más bien, o sea, que querían una reivindicación laboral, pedían y exigían un trabajo digno. Me encanta esta cita que Hilda Mundi escribe, y creo que escribe a ciertas mujeres que, por la ironía con la que habla, obviamente se tratan de las feministas que están del otro lado, ¿no? Me estoy proletizando, chicas, dice. Es de muy mal gusto, pero me gusta. Varias veces mis manos han estado sucias con tinta de imprenta y he aprendido a lavármelas con gasolina que me ha dado cierto olor a automóvil que respira por la herida del escape. Ciertamente, Hilda Mundi ocupa este espacio en las rotativas y este trabajo como periodista concuerda perfectamente con las ideas estéticas de muchos de los artistas de la época, quienes juntaban el trabajo manual con el trabajo intelectual. Eso resume un poco era como el ideal libertario, ¿no? El unir la teoría con la práctica. Y el trabajo en las rotativas, el trabajo en las imprentas, les permitía justamente ocupar estos espacios. Este trabajo de escribir es lo que juntaba indefectiblemente el trabajo manual con el conocimiento. De hecho, a mí me parece que Mundi con esta cita que les he leído, además en un periódico que es obrerista, vale la pena decir, de hecho Mundi anuncia como que es de una nueva clase de trabajadora que nace a consecuencia de la guerra, que era algo que buscaban, por ejemplo, las mujeres de Feminiflor en 1920, ¿no? De hecho, la incursión de las mujeres se dio gracias a la guerra. E Hilda Mundi da un paso más y dice, bueno, este es el lugar que las mujeres tenemos. Y de hecho, yo me pregunto mucho en este sentido, ¿qué es lo que escribe Hilda Mundi? Aquí tengo una cita que me gustaría compartir. Dice, ya es tiempo de cargar la prosa femenina con un poquito de pasta explosiva. La literatura vanguardista nos abre un horizonte propicio. Podemos explorar lo inexplorable. Al momento deberíamos estar nosotras para iniciar un esbozo de una literatura nueva, no exenta de feminidad, pero fuerte. Qué lindo, ¿no?
De hecho, creo que esta consigna de la pasta explosiva no solamente se aplica a la literatura o a la anarquía, sino también a la literatura vanguardista. Es algo que los une. De hecho, la máxima del anarquismo a casi todas las vanguardias, sino a todas. Entonces, esto me da pie, por ejemplo, para hablar de la Ida Mundi vanguardista. Bueno, en principio hablaré de la Ida Mundi cosmopolita. Para los modernistas, ¿no? Y para los vanguardistas, pero los vanguardistas de otra manera, vivir dentro del universo era parte de ser vanguardista, ¿no? Y hay un hecho fundamental que une a Ida Mundi con el resto del mundo, y es la guerra. Acababan de pasar muchas guerras, incluso la nuestra. Entonces, es eso como que un hilo que une a todos los propósitos escriturales, sobre todo de estos dos escritores, Filippo Marinetti y Gómez de la Serna. En Ida Mundi vale decir que cohabitan de manera natural no solamente escritores de la talla de Marinetti o de la Serna, ¿no? Sino también científicos, se habla de tecnología, se habla de ciencia, de política. Ahora bien, quiero leer esta cita. Perdonad mi arrebato mágico. Reconozco un protoplasma común entre el futurismo y mi tendencia personal. Tardíamente recién acabo de descubrirlo. Me identifico íntegramente con esta escuela hecha para demoler todo lo pasado y erigir sobre sus ruinas un algo nuevo. Aún más, me seduce como un íncubo bello y atractivo. Perdón. Bueno, habrá que hablar entonces de Filippo Marinetti. Marinetti es muy importante, yo creo, en la obra de Ida Mundi. Marinetti escribió el primer manifiesto futurista, que es el primer manifiesto conocido de la historia, ¿no? De hecho, su manifiesto es la primera obra futurista que se conoce. El manifiesto fue publicado en 1909 y, como podía esperarse, en un periódico, en el periódico Le Figaro. Y esta publicación en un periódico era realmente una verdadera rebeldía, ya que de alguna manera cuando se escribe en el periódico se quiere huir, ¿no? de los libros, de la catalogización especializada, ¿no? Y más bien el Marinetti apuesta por las revistas, por la prensa, para llegar a más gente, ¿no? Tenía ese propósito de invitar para formar más futuristas. De hecho, lo que Marinetti trataba de explicar era la importancia del arte que puede intervenir en la vida social y en la vida política, para que el arte se convierta en una manera de intervenir el mundo. Podríamos pensar, por ejemplo, en los soldados de la Primera Guerra Mundial que, influenciados por el futurismo, fueron a la guerra, ¿no? Los soldados que fueron a la guerra en ese afán de poder ser parte de esa maquinaria, de ese dinamismo de los movimientos, ellos se donaron su vida al arte, a ese propósito. El futurismo tiene mucho que ver con un concepto que manejan los anarquistas, que es la artistocracia, que es justamente diluir la vida del arte. Entonces, en el concepto de revolucionar la vida es igual a revolucionar el arte. Por otra parte, está abajo de Filippo Marinetti, está Gómez de la Serna. Gómez de la Serna, como no podía ser de otra manera, tradujo el manifiesto que publicó Marinetti al español y lo publicó en una revista que se llamaba Prometeo. Hay muchas cosas que unen a Filippo Marinetti con Gómez de la Serna, ¿no? Especialmente la anarquía y la vanguardia.
Pero lo que une a los tres, es decir, a Filippo Marinetti, a Gómez de la Serna, es justamente la anarquía y la vanguardia. Hablemos, por ejemplo, de el Gómez de la Serna anarquista. La anarquía de Gómez de la Serna era básicamente ignorar todo lo que era importante, ¿no? Gómez de la Serna más bien habla sobre las cosas que son triviales, que son vulgares, y todo lo dice en posguerra, ¿no? Sin ningún reparo. Y creo que ahí es muy importante prestar atención a este guiño, porque Hilda Mundi es exactamente lo mismo, ¿no? Leamos, por ejemplo, Las retinas, que aparece, es la primera anotación de Impresiones de la Guerra del Chaco. Las retinas que asomen a estas líneas no esperen encontrar bellezas de estilo, rigideces de historia o frases de filosofía honda y meditativa. Difícil. Tan solo es la cosecha de un espíritu sensible que se bebió los pasajes de una guerra como un helado cualquiera. Es decir, me parece que entre Filippo Marinetti y Gómez de la Serna y entre Hilda Mundi hay un diálogo ineludible, innegable. En todo caso, o sea, además del diálogo innegable entre Marinetti y Gómez de la Serna, hay, claro, Hilda Mundi, hay un culto a la máquina, que es el golem de todas las vanguardias. Entonces, eso me da pie para preguntarme justamente desde dónde Hilda Mundi escribe. En respuesta a una intervención que le hace Arsenio Minaya, Hilda Mundi contesta: mientras usted prefiere la suavidad del camarote, la belleza sin complicaciones de los demás compartimientos, yo me he propuesto visitar el reino oscuro de las maquinarias, paisaje de alta ingeniería que me encanta, andamiaje mecánico que se presta a encubrir mi intención extravagante y mi audacia marinera, sin calificativos. Este reino oscuro de las maquinarias, sin duda alguna, son las salas de redacción donde Hilda Mundi se entinta las manos, son sin duda alguna las rotativas, donde es su fuente de trabajo, donde se convierte intelectual y también se convierte en obrera, y donde se convierte en poeta y también se convierte en política, ¿no? Es además el espacio, las rotativas son el espacio de la modernidad por antonomasia. Son los espacios más importantes, donde se fluye la información y donde se fluye la velocidad, ¿no? Todo esto que acabo de explicarles me da pie para hablar de los andamiajes con los que se construye Impresiones de la Guerra del Chaco. Impresiones de la Guerra del Chaco es un texto inédito, publicado póstumamente como 4 años después de la muerte de la autora, de Hilda Mundi. A mí me parece a todas luces un hecho inusual, dado que nada pudo callar a esta escritora, como bien me referí hace un momento para hablar de Dum Dum. Y eso me parecía un hecho inusual, ya que también la escritora es una escritora que ha escrito muchísimo. En la pantalla, por ejemplo, aparece Brandy Cocktail, Dum Dum, El Fuego, La Patria, Bibelots de Oruro, pero en muchos otros suplementos más, y además con diferentes nombres. Yo creo que ella prefiere el espacio público, discontinuo, múltiple de los periódicos en lugar de los libros. Los libros, que es esa estructura cerrada, donde hay un solo autor, donde hay un principio y un fin, y donde se publica, ¿no? Hilda Mundi, al contrario, prefiere este espacio que es un espacio inabarcable. Al igual que los futuristas, Mundi prefiere estos medios masivos para interpelar a su público e intervenir en la sociedad, pero entonces a mí me parecía muy raro porque Impresiones de la Guerra del Chaco fue una obra inédita. Y sin embargo, creo que uno de los hechos más irónicos de Impresiones de la Guerra del Chaco es que, pese a ser inédito, se construye con fragmentos de su obra pública que está en los periódicos y en las revistas. Lo que a mí me hacía pensar, por ejemplo, que Hilda Mundi dinamita de alguna forma todos los géneros y todas las normas, ¿no? De repente su vida privada está
en la pública y la pública en la privada, y de repente como que las voces se van entrecruzando y no se sabe muy bien cuál es el principio y cuál es el fin. Al respecto, sobre los textos que se cruzan y se entrecruzan, Rodolfo Ortiz recoge esta nota de Hilda Mundi, donde ella se llama la jugadora de Avalorios. Y bueno, aunque también Rodolfo Ortiz le llama como la confeccionista a propósito, y Zavala le llama la ropavejera, pero a mí me gustaría llamarle mejor la maquinista, precisamente porque Hilda Mundi es una habitante, o si no una habitante, es una visitante recurrente del reino oscuro de las maquinarias, que son las rotativas modernas donde produce toda su obra, ¿no? Además, yo pienso que referirme a ella como maquinista me permite entender algo, ¿no? Que ella acomoda fragmentos en su obra, cual engranajes que se insertan en varias maquinarias, e insertas en una o en otra maquinaria, el sentido cambia, pero los engranajes pueden ser los mismos. De hecho, creo que la belleza de la obra de Hilda Mundi es revelar las costuras que hay, ¿no? Si Rodolfo Ortiz habla de ella como si se tratara de una confeccionista que está como bordando, a mí me gusta pensar también a la Hilda Mundi que muestra el revés de su tejido, pero también hagan de cuenta una máquina que se expone, ¿no? Una máquina que expone sus engranajes, que expone sus nudos, sus remaches, sus cambios, y es eso lo que pasa con la obra de Hilda Mundi, ese diálogo que hay no solamente entre el periódico y pirotecnia, sino también, y lo que me llama más la atención, impresiones de la Guerra del Chaco, que es, podríamos llamar que es como que un opúsculo, pero un opúsculo íntimo, un opúsculo suyo, ¿no? Que nunca salió. Entonces me llama mucho la atención, ¿no? Yo creo que en este sentido comparte Hilda Mundi con Gómez de la Serna y con Marinetti esta fascinación por el dinamismo, ¿no? Creo que esta estructura tan abierta nos permite, por ejemplo, pensar que pueden aparecer muchos otros fragmentos y aparecer muchos otros nombres de Hilda Mundi y aparecer muchos estudios al respecto, ¿no? Y es en realidad como una obra inabarcable, ¿no? Yo creo que Hilda Mundi siempre te está invitando a ser parte de esta estructura, ¿no? Por otra parte, creo yo que es importante mencionar, y yo creo que tiene mucho que ver con la relación entre Argentina y Bolivia, a Macedonio Fernández, que igualmente hacía su obra por fragmentos, y que igual los que estudian su obra se encuentran precisamente en la misma situación que los que estudiamos a Hilda Mundi, en ese punto en el que no sabemos hasta dónde abarca su obra. Impresiones de la Guerra del Chaco está ligada a la estética periodística, sobre todo por un hecho que es importante, por la coyuntura, ¿no? Lo que hace diferente al periódico o a la revista del resto de la producción, digamos, escritural, es la coyuntura. Es lindo pensar que entre el opúsculo, que aparentemente, bueno, fue algo inédito, íntimo, existe un diálogo con el periodismo, ¿no? Y su complicidad es el momento en el que se escribe. En este caso es el momento de la Guerra del Chaco, ¿no? Y, por ejemplo, quiero hacer notar los dos textos que están debajo de Hilda Mundi, jugadora de Avalorios. El de la izquierda es parte de Impresiones de la Guerra del Chaco y el de la derecha es de Brandy Cocktail. Y ambos son casi idénticos, lo único que se diferencia el uno del otro es un punto y aparte. Creo que lo lindo de entender el engranaje de Hilda Mundi es precisamente comprender que esto que yo llamo engranaje, en un contexto, es decir, en una maquinaria, cambia el sentido, ¿no? Por ejemplo, en Impresiones tiene un sentido mucho más poético, ¿no? Pero mucho más personal. Y en Brandy Cocktail tiene uno mucho más irónico, mucho más mordaz, pero cuando combinamos los dos, realmente este fragmento adquiere un sentido muchísimo más diferente, ¿no?
De hecho, creo que leerlos simultáneamente, y esto es uno de los pocos ejemplos, ¿no? O de los tantos ejemplos, quiero decir, porque efectivamente hay muchos. De hecho, hay fragmentos o engranajes, como yo le llamo, que aparecen en Impresiones de la Guerra del Chaco, pero que a la vez aparecen en diferentes periódicos o revistas, y en Pirotecnia, ¿no? Aunque Pirotecnia es un caso diferente. En todo caso, lo que me hace pensar toda esta maquinaria de Hilda Mundi es que es posible leer lo mismo en diferentes sentidos, ¿no? Y en diferentes, darle como una intencionalidad, una referencialidad diferente, ¿no? De pronto yo pienso que fragmentos como estos me hacen pensar que el opúsculo íntimo y su obra pública se entrecruzan y rompen géneros y rompen formas, y que Hilda Mundi de alguna manera se dona a la literatura, y en su caso específicamente se dona a la nada. Yo creo que su afán por permanecer en el olvidadero tiene mucho que ver con esta donación a la nada, ¿no? No querer involucrarse en nada y no ser nada de nadie. Más o menos es esa la postura de Hilda Mundi. Creo que cuando hablamos de toda esta maquinaria, es posible pensar que Hilda Mundi, que es una de las pocas, si no la única escritora vanguardista y anarquista, tuvo que ser una mujer, ¿no? Hilda Mundi fue la única que hizo esta literatura porque durante la guerra no había muchas alternativas, ¿no? Una mujer tuvo que hacer este tipo de literatura porque permaneció en las ciudades, vivió en la modernidad, fue, digamos, como fuertemente influenciada por todo lo que llegaba del exterior. Además, vivía, digamos, con los propósitos de la clase trabajadora y obrera. Nunca se desligó aparentemente de su política izquierdista, anarquista, y fue quien trabajó en las rotativas, es decir, fue un habitante de la ciudad, y esa ciudad misma fue la que le convirtió en la única, o una de las pocas escritoras anarquistas y vanguardistas en esa época, ¿no? De Bolivia, ¿no? Para escribir en Impresiones de la Guerra del Chaco, se valió de su postura anarquista y vanguardista, que se habían inoculado, obviamente, por la prensa. El opúsculo toma, digamos, el dinamismo de Marinetti, ¿no? Esa sensación de que siempre se está construyendo, que hay un movimiento en sí mismo, y el lenguaje vulgar, corriente, para escribir los hechos más trascendentales, que utiliza Gómez de la Serna para escribir su propia historia de la Guerra del Chaco. Y Mundi apostó por no publicar su opúsculo y optó más bien por diluirse en el tiempo. Y yo considero que ese es como esa donación que se hace al arte, que era uno de los propósitos anarquistas y vanguardistas: fundir su obra y su vida, convertir el arte en acción y la acción en arte. Bueno, esto es todo. Perfecto, muchas gracias, Ninon. Y vamos a pasar ahora entonces al diálogo con el tribunal. Entonces, no sé si Mónica, ¿quieres empezar, por favor? Hacer, si quieres, algunos comentarios, preguntas. Podemos intercalar también con Alan, que está allí. Entonces, si quieres, empiezas tú y luego Alan, y así vamos haciendo unas 2 ronditas o 3. ¿Ok? Gracias. Gracias, Omar. ¿Se escucha? Sí, se te escucha. Bueno, primero yo quería felicitar a Ninon, no solo por la escritura, que está muy bien planteada y contenida, y sin embargo acompañada de una enorme pasión lectora. Me parece un gusto ver que un estudiante, ya casi un colega, en mi caso Ninon, no solo cumpla un requisito académico, sino deje entrever en esa forma académica una enorme pasión por lo que está leyendo, y ahora lo hemos oído a través de su exposición. Eso me da mucho gusto. Y también por el aporte que es esta tesis en el marco de esta fiebre de revisión y relectura de la obra de Mundi. Creo que has encontrado
encontrado un nicho de novedad y de aporte que me parece considerable. Yo quería pedirte que comentaras un poco algunos aspectos que me han llamado la atención en tu trabajo, ¿no? El primero, a ver, uno diría que todo periodismo trabaja con el presente, ¿no? Casi con lo urgente. Pero tú tienes una manera un poco diferente de entender eso cuando aseveras que en un trabajo de Mundi hay un trabajo sobre el presente que por la forma que ella elige, que es fragmentaria, no apunta justamente a una trascendencia, a una, digamos, legibilidad del tiempo presente, aunque comporta una enorme lucidez sobre el presente. Entonces, me interesa mucho esa construcción o ese trabajo sobre el presente bajo cierta urgencia periodística y lo que tú hablabas de la coyuntura ahorita, pero enfocado desde dos sitios importantes. Uno, el fragmento, que evita, creo, cierta presunción de sabiduría, digamos, de entender el nexo entre los hechos que suceden, pero al mismo tiempo con una enorme lucidez, generalmente debajo de ese humor tan típico de amor. Quería que me comentaras un poquito este tema del tiempo, el fragmento, la urgencia del presente. Bien, yo creo que, o sea, si bien es cierto que como que la obra de Hilda Mundi, ¿no? Está como que siempre, ¿no? Como lo había dicho, que puedes ver esto que está pasando aquí, ¿no? Por ejemplo, la cita que leí, esta que está aquí, ¿no? Si los relacionas en el contexto, te das cuenta de que el de Impresiones de la Guerra del Chaco aparentemente es algo más pensado, ¿no? Porque hay una cuestión más, así como más poética, más trabajado, ¿no? En cambio, el que está en Brandy Cocktail, no, el Brandy Cocktail es mucho más, claro, con esa mordacidad que tiene, pero igual, digamos, siempre es como si fuera esa cosa inmediata, ¿no? El diálogo que se construye entre ellos es lo que a mí me interesa, ¿no? Como lo que hace en realidad, lo que los hermana, ¿no? Lo que hermana el periodismo y el opúsculo es justamente esta coyuntura, ¿no? Pero los matices son diferentes. O sea, lo lindo es cuando los encuentras al medio, ¿no? Cuando los lees en su contexto, ¿no? Y evidentemente manifiesta, digamos, una lucidez, sobre todo en Impresiones de la Guerra del Chaco, que la trabaja, ¿no? Por eso es que a mí me llama tanto la atención, porque nunca la publicó. En cambio, el otro es como esa cosa, ¿no? Como que yo pienso que ella era como una persona muy así, como que escribía, ¿cómo se dice? Impulsiva, ¿no? Como muy así, que tenía ese impulso de escribir y ya lo hacía, digamos, ¿no? ¿He contestado tu pregunta? Sí. Gracias. No. Gracias. Alan, pasamos a ti, luego volvemos a Mónica. Gracias, Omar. A ver, yo tengo dos cositas que comentar y no sé si preguntar, pero pedir un comentario al respecto, porque me ha parecido bien rico de trabajar esto. Esta relación entre anarquía y feminismo, que no es, digamos, solo de Hilda Mundi, sino que más bien es de mucho antes, ¿no? Anarquía y feminismo en Bolivia, sobre todo. Y actualmente, bueno, anarquía y feminismo, María Galindo, etcétera, es fuertísimo. Y entonces me preguntaba sobre todo esta idea de la proletarización, ¿no? Que está en oposición a este feminismo de salón de té, que le podría llamar así, ¿no? Como una feminidad incluso de salón de té, no solamente un feminismo. Y cómo esta idea de la proletarización tiene que ver con una comunidad. En Dundun sería, por ejemplo, esta cooperativa de risas, ¿no? O todo el juego con el periodismo y lo que tú decías, el interior ahí con las máquinas jugando. Entonces quisiera tal vez que comentes un poco si tú crees que esta proletarización anarquista de la feminidad, no sé si llamarla así, es un poco osado, pero igual me gusta,
¿crees que tiene que ver también con esta posibilidad de crear comunitariamente o cooperativamente, pensando también en esto que has dicho, que me parece bien rico al final, porque tu tesis estaría más cerca de la de Vicky Ayllón, que dice que Hilda Mundi se sale del juego, bueno, no del juego, sino se sale de lo público, si quieres, porque quería, porque le daba la gana, y no porque tenía que cuidar guaguas y cuidar a Mira Jiménez o no sé qué, ¿no? Que hay toda esa otra tendencia más, tal vez, no me acuerdo si era de la Blanca o alguien más, pero hay este otro y que tiene que ver mucho con esto del juego de los avalorios, que yo creo, ya puedo estar equivocado, pero creo que sale de este libro de Hermann Hesse que se llama El juego de los avalorios, ¿no ves? Donde precisamente trata de un Master Ludi, se llama, que es así el jefe más o menos del juego de los avalorios, que un día decide salir de ahí y hacer otras cosas. Y es toda su biografía, que se llama Joseph Nechte, el personaje de este libro de Hermann Hesse, que creo que es la novela más lograda además de él. Pero a lo que voy es, hay esta idea de salirse de lo público, de alguna manera, pero tampoco aceptar esa soledad como una verdadera transgresión. En Dador, por ejemplo, en la entrevista que le hace Humberto Quino, creo que es Dador, si no me equivoco, sí, ¿no? Sí. Ahí ella dice que si quiere conversar con amigos, para eso tiene su casa, por ejemplo. Entonces hay toda esta cosa de lo público y lo privado en Mundi, que es el corazón del feminismo, además. Entonces me parece tal vez interesante que comentes esta idea. A ver, ¿qué me puedes decir, Kedeani? Tengo mucho que decir al respecto. Lo que pasa es que es lindo pensar porque, digamos que hubo como una conquistas, ¿no es cierto? Lo que le llaman como conquistas femeninas hacia la esfera pública, ¿no? Pero obviamente, o sea, en un principio, a mediados del siglo XIX, bueno, se trataba de mujeres que trataban de entrar, pero que primero empezaron por ser lectoras, luego pasaron a ser colaboradoras, luego pasaron a ser directoras, ¿no es cierto? Y después, obviamente, digamos, Feminiflor, que ha sido un hito en ese sentido, porque rompió eso que tú llamas de los salones de té del siglo XIX y más bien habló, por ejemplo, de, digamos, de una nueva literatura, ¿no ve? Aquí está. Bueno, no era nueva literatura, era más bien como, era ambos, ¿no? Era cultura y era también sus afanes cívicos, políticos. Aquí está Feminiflor. Quiero que tomen en cuenta que Feminiflor se publica después de la Revolución Rusa, y la Revolución Rusa tiene muchísima incidencia en la participación de las mujeres de esa manera en los espacios públicos, ¿no? De hecho, ¿no? La Hilda Mundi, si habláramos así, digamos, concretamente, así, ¿no? Ella sería una feminista más que tiende más al marxismo, ¿no? Por ejemplo, las feministas que tendían más al marxismo. Era eso la moda de la época. ¿Por qué? Por la Revolución Rusa. La Revolución Rusa dio un lugar a la mujer que no se le había dado antes, ¿no? De hecho, Hilda Mundi, en mi tesis escribo del libro El Cemento, no sé si se acuerdan, que habla del cemento, de la Dasha, que va a la guerra y vuelve, y ahora ella es la guerrillera, ¿no? Y su esposo no, digamos, ¿no es cierto? Esa figura de la mujer así militante, luchadora, eso también es Hilda Mundi, ¿no ve? Como que ella tiene no solamente, digamos, esta rabia contra las mujeres aburguesadas, que es realmente lo que resume su antipatía son las mujeres aburguesadas, la verdad, ¿no? Pero también los capitalistas, ese apoyo a los obreros, esta cuestión de no matrimonio, todo eso está influenciado por la Revolución Rusa, ¿no es cierto? Ahora, yo creo mucho y yo he tomado esto como referencia del libro de Nibardo Rodríguez, que se llama Un anarquismo singular. Me parece que él se aproxima mucho, la mirada que él tiene sobre, habla de Cesáreo, no me acuerdo cómo se llama,
Pues son dos anarquistas individualistas, ¿no? Pero que yo creo también que Hilda Mundi abraza sobre todo el anarquismo individualista. El anarquismo individualista era lo que era muy común entre los vanguardistas, ¿no? Y yo creo que ese salirse, digamos, de la corriente era muy agarrado de ese anarquismo individualista, ¿no? Ella no quería ser parte de nada, no quería formar parte de ningún grupo, aunque participa, por ejemplo, en Dundum, ¿no? Como tú bien has dicho, que es la cooperativa de la risa, pero aún así, ¿no? Si tú la quieres encasillar en algún lugar, es muy difícil ubicarla, ¿no? Y yo creo que más bien no sé si decir que ella vive en la soledad, a mí me parece que vive como que al margen de todo y es feliz, digamos, ¿no? Y eso es un poco su anarquía, esa anarquía de vivir contento con lo que más o menos tienes, más o menos. Lo que pasa muy bien con Gómez de la Serna, ¿no? Como les había explicado, Gómez de la Serna nunca quiere entrar a algo de lleno, así profundo, ¿no? Lo mismo pasa a mí me parece con Hilda Mundi. Hilda Mundi parece que siempre estuviera en una levedad, ¿no? Nunca es, más bien siempre se está riendo, ¿no? Yo creo que Hilda Mundi es, sin duda alguna, una feminista marxista que abraza ideas anarco-individualistas. es eso, ¿no? Creo que es un poco reflejado en la tesis, espero. Gracias. Gracias, Irán. Mónica, segunda vuelta. Sí, relacionado con lo que acabas de decir, me gustó mucho ver que la manera en la que tienes por justamente esta movilidad que haces de lo periodístico a lo poético y de diferentes soportes de escritura que ella trabajó, cómo desmientes, no sé si de manera muy explícita, pero me parece clara, en la que, ciertas visiones de la vanguardia un poco empobrecidas también, ¿no? De pronto parece que cuando pensamos en vanguardia pensamos solo en experimentación formal o pensamos solo en ciertos aspectos de la vanguardia y olvidamos, por ejemplo, la relación que quería la vanguardia entre arte y vida, que tú la rescatas, pero también cómo el cuidado y la autoconciencia de la escultura no es necesariamente un gesto baladí, digamos, sino más bien una conciencia tanto de la articulación como de la singularidad. Y ahí me parece que hay un vaivén interesante en esto que tú ahora has aclarado mejor por lo del anarquismo individualista, en el que, claro, yo creo que un poco esa desfachatez, esa ironía que yo siempre he sentido que es un lugar de enunciación, no un tropo, la obra de Hilda Mundi, le permite justamente como salir y entrar, ¿no? Porque es justo la mirada del ironista, del irónico, el que puede estar cerca, lejos, y jugar un poco con ese grado de estar involucrado o no socialmente. Entonces, yo te pregunto, alargar más esa manera de leer lo vanguardista, primero de la unión o la apuesta por la unión o el involucrar la vida con el arte y el arte con la vida, es decir, un poco la calle, ¿no? La proletarización, en un sentido que me parece nos recuerdas que la vanguardia tuvo también esa dimensión, y por otro lado esta visión de participar en lo colectivo, en la calle, en lo real, pero permitiéndote una cierta singularidad, que ahí viene una paradoja interesante y más todavía para el siglo XXI, creo. Sí, de hecho yo creo que Hilda Mundi está siempre, no como por digamos su tendencia anarquista, que me parece claro, lo que coincidieron los obreros y los anarquistas es que estaban hartos del sistema, ¿no? Los obreros y los anarquistas, y después los obreros, los anarquistas y los vanguardistas, digamos, ¿no? Todos hartos del sistema, que era lo mismo, el sistema rancio, ¿no? Entonces, ¿cómo desafiamos eso? Era más o menos esa la idea, ¿no? ¿Cómo rompemos formas? Entonces, constantemente, Hilda Mundi y todos estos están dinamitando formas, ¿no? Los obreros están haciendo sus revoluciones, los anarquistas están tirando bombas, ¿no ve? Y los vanguardistas están rompiendo formas. De alguna manera es una colectividad que en el caso de Hilda Mundi, es que es un caso particular de Hilda Mundi, ¿no? Porque yo realmente pienso que la obra anarquista y vanguardista solo pudo ser posible por una mujer como Hilda Mundi, ¿no? Que nunca dejó la ciudad, que nunca, claro que mientras todos estaban mirando la guerra del Chaco, ella más bien estaba empecinada en ver
cómo era el panorama, digamos, cosmopolita, ¿no? Tenía en realidad es como si andara como siempre sola y acompañada al mismo tiempo, ¿no? En esa dualidad muy rara, digamos, pero, por ejemplo, hay una carta que le escribe a Jorge Fajardo y donde le invitan, ¿no?, a ser parte de, no sé si le han leído, a ser parte de un grupo feminista, ¿no? Y ella dice, no, yo no estoy para esas cosas, ¿no? Aunque es feminista, no soy parte. Aunque concilia un poco con sus ideas, igual nunca es parte, ¿no? Aunque también es parte, o sea, siempre está en ese diálogo, en esa tensión. Es muy difícil, yo pienso, como que agarrar, como definir a Ida Mundi, ¿no? Y cuando las personas que se acercan al opúsculo quieren definirlo, al final terminan un poco frustradas, digamos, porque no se sabe muy bien cómo llamarlo, ¿no? Y a ella misma lo mismo, ¿no? Alan, gracias. Nino. Sí, yendo a lo de vanguardia, justo igual había resaltado una idea que has dicho, una oración que has dicho hace un ratito, bueno, hace harto ratito, que era algo del golem, el golem de todas las vanguardias. Quería que me explicas a qué te refieres con el golem de todas las vanguardias. Esa referencia la tomo del Jorge Schwartz, ¿no? Y que claro, digamos, el golem de todas las vanguardias es el maquinismo, ¿no es cierto? La máquina, esa fascinación por el movimiento que empieza el futurismo, y todo a partir de cómo funciona, ¿no? Todos están encantados por cómo funcionan las máquinas, ¿no? El movimiento, el dinamismo. Entonces, es eso en realidad, ¿no? Ya, lo que pasa es que yo entendía golem como una personificación, o sea, como si yo creo un golem, estoy creando una personalidad aparte de la mía, o sea, como un cuerpo, un otro cuerpo. Entonces, por eso me intrigaba la idea de golem de todas las vanguardias. Gracias, Nina. Okay. No sé si algo más, Mónica o Alan, si quieren comentar algo más. Tenía una última pregunta, comentario. En algún momento de la tesis dices que el texto escritural de Mundi va de poético a uno político. Yo quería que me ampliaras esto porque entiendo por tu reflexión que no te refieres al paso genérico, digamos, porque en realidad la poesía y el ejercicio periodístico están como simultáneos, ¿no? Pero sí podría leerse un poco así, que pirotecnia es como un ejercicio poético y cosas de fondo más bien, su dimensión más pública, más política. Sin embargo, cualquiera que lea pirotecnia sabe que hay una apuesta política bien fuerte en la revisión muy crítica que hace de lo femenino en cuanto a modelos y contramodelos y también de propia modernidad. Quería que me ampliaras este paso de lo político, de un poético a uno político. Justamente en la revista Dador, en la exposición igual dije como que pirotecnia es un tema aparte, ¿no? Porque en la revista Dador ella dice, ¿no?, que Humberto Quino le pregunta, ¿no?, ¿y qué es pirotecnia para ti, no? Y ella le contesta, pirotecnia es son textos seleccionados del periódico, algo así le dice, ¿no? Son los textos, seguramente los mejorcitos, digamos, que ha salido publicado en los periódicos, que se publicaron en un libro que es Pirotecnia. Entonces, obviamente nunca deja de tener ese matiz político y poético, ¿no? Y lo mismo pasa en el resto de su obra. Es una de las características de la literatura, digamos, que abraza el anarquismo y el vanguardismo, ¿no? Gracias a ti. Alan, ¿tienes algo más? No, nada más, Omar. Gracias. Ya, yo así muy rápido, porque
en la exposición, evidentemente por el tiempo no logras decir todo lo que has desarrollado y escrito, ¿no? Me imagino que esa es una angustia que sufren todos los que están ahí en la defensa. Entonces, Dinón, tú hablas de dos términos que son bien interesantes, ¿no? Que quisiera que los amplíes un poquito, que es la historia fárrago y el tedio mundiano. Entonces, ¿a qué te refieres cuando estás hablando de esos dos términos en tu tesis? Bueno, en Ida Mundi, como había dicho, ¿no? Existe esta dicotomía. Parecería que fuera justamente lo que decía, ¿no? Fuera parte de un grupo y al mismo tiempo no es, ¿no? Siempre hay esta dicotomía. Entonces yo tomé esto de la bipersonalidad mundial respecto a un texto que ella escribe, ¿no? Que dice, yo soy 50% vanguardista de noche y 50% una escritora de una oficina pública de día, ¿no? Entonces un poco quise desarrollar esta figura de Ida Mundi que es como bipolar, digamos, ¿no ve? Que de día es una y que de noche es otra, ¿no? Que de noche es más revolucionaria, más revoltosa, pero en esta, digamos, en esta dificultad de agarrarla, ¿no? Porque ella es difícil, digamos, de asirla o de definirla. Me parecía pertinente utilizar la bipersonalidad mundial al respecto, ¿no? Y respecto al tedio, es una, digamos, una sensación constante. Obviamente no he podido desarrollar eso en mi exposición, pero el tedio es algo constante en las ciudades, ¿no? O sea, podremos pensar, por ejemplo, en Oliverio Girondo, que tiene esa sensación con la ciudad moderna, ¿no? Que como que las cosas, ¿no? Aunque la industria y la maquinaria es la gran figura, digamos, del vanguardismo, de todas formas es algo repetitivo, es algo así medio monótono, ¿no? Y lo lindo, digamos, es, a mí me parece interesante lo que Mitre recoge de pirotecnia, ¿no? Que hay un poema donde dice, es lindo ser anarquista, ¿por qué? Porque rompes todo, ¿no? Obviamente, digamos, la maquinaria, ¿no? Funciona de una forma, pero claro, la sociedad, digamos, la sociedad moderna de ese tiempo, industrializada, todo funciona de esa forma también. Entonces, de alguna manera, como es lindo eso que dice, ¿no? La Ida Mundi, o sea, qué lindo es ser anarquista y romper con esas formas, ¿no es cierto? Romper con ese tedio. Creo que pese a eso, Ida Mundi siempre vive en una especie de tedio, ¿no? Pero yo pienso que es consecuencia de la guerra y es consecuencia de su habitar en la ciudad, ¿no? Esa tristeza, o sea, esa risa, pero que es triste, ¿no? Y de hecho, yo pienso que tiene mucho que ver con el contexto en el que ella se desenvuelve, ¿no? O sea, si yo pienso en el resto de Latinoamérica, esa sensación es tan evidente. Imagínense en un contexto bélico como la guerra, cómo habrá sido justamente esa sensación de tedio en la ciudad, ¿no? O sea, la ciudad, ¿qué es? La ciudad es el espacio de espera, la ciudad durante la guerra, ¿no? El espacio de espera, el espacio que conta muertos, el espacio que estaba medio ahí, medio inerte, digamos, ¿no? O sea, el foco realmente era la guerra, no la ciudad, ¿no? Y claro, Ida Mundi, digamos, cuenta su versión de la guerra desde ese panorama. Y es un panorama, obviamente, así, digamos, monótono, ¿no? En ese tedio mundiano. Estás con tu micrófono mute. Ay, perdón, gracias, Dinón, gracias por la entrevista, gracias, Alan, gracias, Mónica. Estoy siguiendo también la transmisión, veo que sí hay felicitaciones y comentarios, pero no realmente una pregunta. Entonces, creo que terminamos esta parte y vamos a pasar ahora a la deliberación, ¿no? Con el tribunal. Entonces, vamos a salir de la reunión durante unos minutos, todos, y luego volvemos, ¿no? Usando el mismo enlace. Yo les paso otro enlace, Alan y Mónica. Nos vemos en un ratito entonces. Y yo luego te digo también de Dinón a la hora de volver. ¿Okay? Yeah, muy bien. Listo. Entonces hacemos una pausa de unos minutos.
volvemos entonces, luego de la reunión con el tribunal, hemos deliberado y entonces voy a leer el acta. En la ciudad de La Paz, a horas 14:30 del día 15 del mes de octubre de 2021, se presentó la postulante Ninon Michelle Rivera, carnet de identidad número 67-20-765 La Paz, ante el tribunal examinador conformado por el magíster Pedro Omar Rocha Velasco, director de carrera y tutor, la doctora Mónica Velázquez Guzmán, tribunal, y el magíster Alan Castro Riveros, tribunal, para la defensa de la tesis titulada Los engranajes de impresiones de la Guerra del Chaco, un opúsculo entre rotativas, anarquía y vanguardias. Concluida la exposición, defensa, debate, absueltas las preguntas del tribunal y público en los tiempos establecidos, el tribunal examinador, en sesión reservada, otorga la siguiente calificación: 95, calificación numeral, calificación literal, excelente, con felicitaciones, recomendación de publicación, valoración excelente. Entonces, Ninon, muchísimas felicidades, realmente es la culminación de un proceso largo de formación, de escritura. Lo que se ha comentado en tu trabajo es que está muy bien escrito, que contagia, que dice mucho y que muestra la pasión con la que tú has leído este texto y nos has transmitido. Entonces, realmente un gran logro. Muchas gracias por tu trabajo y muchas felicidades. Es un lindo aporte para la carrera, para la crítica, para las lecturas de Hilda Mundi. Y bueno, ojalá en el futuro sigas también relacionándote con la carrera. Muchísimas felicidades, colega. Muchas gracias a ustedes. Felicidades. Para mí ha sido muy difícil, estoy muy contenta. Muchas gracias a ustedes por su tiempo, por leerme, y a Omar por tanto tiempo que me ha aguantado. Así que muchas gracias. Un honor. Muchas felicidades, gracias por tu trabajo más bien. No, Mónica, muchas gracias por su tiempo, y también a Alan y a Omar. Te quiero mucho, gracias. Gracias, Ninon, gracias a ti, felicidades entonces. Muchas gracias. Gracias. Sí, muchas felicidades, Ninon, muy bien. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Y hasta pronto. Gracias a todos. Entonces, vamos a terminar la transmisión. Un gusto. Gracias, Mónica, Alan, Ninon, gracias. Nada, hasta luego.